Shabbat Shalom, Mishpacha. Esta semana leemos la Parashá Mishpatim, viernes 30 Shabbat, 5781. Shemot 21.1 y el 24.18, ¿sí?, nos habla de algo que muchos llaman, o que se ha conocido en algún momento, lo que se llama la ley del talión, que se refería a ojo por ojo, diente por diente y bla bla bla, ¿sí? En el diccionario en el diccionario o en la enciclopedia nos dice que el tal, de la ley del talión, deriva de la palabra latina talé, ¿sí?, que significa algo así como un pago idéntico, ¿no? De ahí que dicen, tú me sacas un ojo y yo te saco el otro ojo, ¿no? O sea, tú me pegas, yo te pego, ¿no? Eso es lo que todos entienden como la famosa ley del talión. Sin embargo, la Torá no se refiere a eso cuando menciona precisamente en esta parashá de Mishpatim todo lo que se refiere a lo mismo, en lo cual nos diferencia de 5 tipos diferentes de indemnización hacia el prójimo, ¿sí? El primero de estos tipos de indemnización se le llama nezek, ¿sí?, que es lo que se diría el daño causado. ¿Cómo se clasifica este daño? Es decir, si la persona dañada es un esclavo que en el mercado normal con ambos ojos vale $10,000, supongamos, digamos que después del accidente que pierde un ojo, su valor en el mercado ya no es de 10,000, sino de $8,000. En este ejemplo, la diferencia son los $2,000. Eso se refiere el pago, lo que sería el nezek por el daño. Y esa es una de las formas de resarcir. Segundo, se llama zar, que significa el daño causado, o más bien el sufrimiento causado, ¿sí? ¿Cómo se calcula el sufrimiento causado de alguien que pierde un ojo? Dicen nuestros sabios que se debe de investigar o entrevistar a una persona que se vaya a someter a una cirugía de extirpar un ojo precisamente y hacerle la pregunta: ¿cuánto estaría dispuesto, ¿sí?, a recibir por hacerse la cirugía sin anestesia? ¿En cuánto valora ese sufrimiento que le causará el que le saquen o extirpen el ojo sin anestesia? Ese costo es el que se le daría por el sufrimiento causado, en este caso en zar, a aquel que lo recibió. El tercer tipo se llama ripuy, que es curación, y se refiere a que precisamente aquella persona, ¿sí?, que fue lesionada o que perdió el ojo, ¿sí?, se le deben de pagar todos los gastos de la curación. Es decir, aquel que lo cometió debe de pagar doctores, cirugía, anestesia, medicina, todo lo que tenga que ver con la curación, para precisamente lo que se refiere a la curación, ripuy. 4 es el shever, ¿sí?, que es un lucro cesante. Es decir, se le debe de pagar a aquel, ¿sí?, o indemnizar a aquel que sufrió el daño por todo el tiempo, incluso si es de por vida, que le cause el dejar de laborar o de percibir sus ingresos durante ese accidente o esa lesión, ¿sí? Y el quinto es el boshet, que significa vergüenza. Se debe de pagar la vergüenza de tener un miembro menos, ¿sí? Y se debe calcular si una persona cuya imagen es muy importante, obviamente que se dedica, es un artista, un político, un rey, ¿sí?, obviamente el costo por esa humillación o esa vergüenza es mayor que el de una persona regular. Y en base a eso se calcula y se hace una mediación para hacer un pago de indemnización, ¿sí? Hay una forma clara, ¿sí?, que nos menciona la Torá de cómo explicar, ¿sí?, en amplio detalle los procedentes de los tipos de daños. Si 2 testigos observan una cosa robada en las pertenencias del prójimo, ¿sí?, a esa persona, ¿sí?, o sea, en tus posesiones, se le acusa como ladrón, ¿sí? Este ladrón tiene que devolver a aquel que se lo robó tanto el objeto robado como el valor mismo del objeto robado. ¿A qué me refiero? Digamos que el ladrón se roba un reloj que vale $1,000, ¿sí?, y es descubierto por 2 testigos la declaración que él lo posee. Este ladrón, al ser acusado, tiene que devolver el reloj, ¿sí?, más $1,000, que es el costo del reloj. Esto es por resarcir a aquel que se le robó. Pero hay una diferencia, ¿sí? A este se le llama ganaf, que es aquel catalogado que cometió el robo durante la noche, ¿sí? Pero
si lo cometió durante el día, se le llamaría Gazlan, ¿sí? El valor de resarcimiento es únicamente por el valor del objeto. Es decir, se robó el reloj, lo descubrieron, regresa el reloj. Si no tiene el reloj, regresa los $1000 en este ejemplo, y ese es el Gazlan. A diferencia del Ganab. ¿Por qué el Ganab, ¿sí?, que robó de noche, paga el doble que el Gazlan que robó de día? Por una sencilla razón, ¿sí? Porque el Ganab, ¿sí?, al robar de noche, únicamente tuvo miedo de que lo vieran las personas, ¿sí?, e ignoró que el Todopoderoso tiene un ojo que todo lo ve. Esa es la razón por la que pagaría el doble, ¿sí? Tenemos lo que es un buey o un cordero robado. La Torah demanda un reembolso por un buey robado de 5 veces y por un cordero de 4 veces. La misma Torah castiga el robo de bueyes y corderos más severamente que toda aquella propiedad. Obviamente tenemos que entender en qué tiempo está escrito, ¿sí?, y a qué se refiere, ya que un buey y un cordero representan la manutención, ¿sí?, general de este hombre. El buey es más valioso de los dos animales, dado que realiza la labor de su amo, ¿sí?, a diferencia de la oveja. La oveja no realiza la labor del amo, sino que le sirve, ya sea de alimento, de negocio, whatever. Pero el buey sí hace la labor o suple el trabajo, el esfuerzo del amo. Por eso también es que el buey se paga 5 veces, a diferencia que la oveja únicamente 4. La Torah nos enseña con esto que el interesado en el honor, que el Eterno está interesado en el honor, ¿sí? También, incluso del ladrón, ¿sí?, Hashem se interesa en su honor. ¿Por qué razón? ¿Sí? La oveja, ¿sí?, se paga 4 veces, en este ejemplo también, ¿sí?, a diferencia del anterior. Aquí se refiere a que por un buey se paga 5 veces. ¿Por qué? Porque al robarse un buey, el ladrón no se avergonzó tanto, ¿sí? El ladrón, digamos que tomó la correa del buey, se lo llevó y lo siguió. No tuvo que cargarlo. La Torah nos menciona que a diferencia de eso, ¿sí?, que el ladrón no pasó una vergüenza, por eso paga 5 veces. Cuando roba una oveja, se dice que el ladrón la tuvo que cargar sobre sus hombros y salir a la vista de otros, y eso le amerita una vergüenza, incluso al ladrón. Y por esa razón, por tomar en cuenta, ok, ya te avergonzaste, ya te vieron como ratero y demás, únicamente pagas 4 veces el valor de la oveja. Incluidos en estos detalles que se aplican a nuestra actualidad, tenemos quien insiste en que otro, ¿sí?, coma con él, incluso cuando sabe que el otro no va a aceptar. Aquel también que ofrece presentes a otro que sabe que no los quiere aceptar o que no los va a aceptar. Aquel vendedor que es deshonesto, que cambia las medidas de sus balanzas, o un vendedor que mezcla mercancías de alta calidad con las de menor calidad. Entre muchos ejemplos y más en nuestra actualidad, ¿sí? A esto que acabamos de ver, ¿sí?, es precisamente lo que se refiere hombre con hombre, pago y resarcimiento por aquello robado, ¿sí? A diferencia, me gustaría traer en comentario lo que vimos en nuestra parashá anterior, ¿sí?, en la parashá de Yitro, ¿sí?, en la cual pues obviamente nos menciona todo lo que son los mandamientos, las mitzvot. Y en el 20, 5 y 6 nos menciona la Torah, precisamente, que dice: no te harás imagen ni te postrarás a ellos, ni les servirás, porque yo soy un Dios celoso, que toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Pero, en el 6 dice: pero hago bondad a millares de generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Rashi nos explica: si un hombre actúa con rectitud, se le paga retroactivamente por 2000 generaciones. En cambio, que cuando se trata de pagar el mal, solamente paga por 4 generaciones. El bien pesa más que el mal, ¿sí? Es decir, que todo lo que hagas bien en tu vida, Hashem te lo restituirá o te lo pagará hasta 2000 generaciones. A diferencia que un error tuyo, nada más lo pagas 4 veces. Vamos a ver. Aquel que formó el mundo en su naturaleza, todo tiene un equilibrio pleno, ¿sí? Perfecto. O sea, Hashem no comete errores.
Muchos decimos que todos creemos en el mismo Dios, incluso filósofos dicen, bueno, si hubo una fuerza primera que creó todo, bla, 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 ¿no? Nosotros sabemos, ¿sí? Como dice nuestro Jajam Maimónides en Mishneh Torah, dice, a diferencia de otros que creen que Dios creó el mundo, nosotros sabemos que Dios creó el mundo. Y ahí hay una gran diferencia en que creer y saber que está creado por eso. Y en esa perfección sabemos que aplica todo, ¿no? Obviamente los gases tienden a expandirse, el calor sube, lo que es pesado a caer, y así en todo el cosmos se maneja igual, ¿sí? Rashi explica que cuando la Torah dice que al malvado se le paga 4 generaciones y al justo por 2000, nos enseña uno de los principios en los que opera la creación. La medida del bien contra el mal, es decir, se puede medir de 500 a 1, ¿sí? 500 representando las 2000 generaciones y 1 cada una de las 4. ¿Cómo te va en la vida? Respondes, ¿no? Imagina por un momento que vas caminando por la calle y ves que viene hacia ti un tipo muy alegre, muy feliz y le preguntas, oye, ¿cómo te va en la vida? Y él extasiado te dice, fabuloso, la vida es incesable, o sea, puras satisfacciones, es increíble, o sea, esa sensación, ese éxtasis tan solo de respirar, de ver los paisajes y todo, la vida es maravillosa. Desde que abro los ojos hasta que los cierro, incluso cuando estoy dormido, la vida es maravillosa. Mientras que su descripción te deja atónico, ¿sí? Y al mismo tiempo estás preguntando, ¿de dónde viene este tipo? O sea, ¿qué es lo que le pasa? O sea, ¿por qué habla de esa manera? O sea, ¿dónde nació o qué es lo que le acontece? ¿Sí? Debemos de entender lo que Rashi nos trata de explicar cuando dice proporción de 500 a 1. ¿Cómo aterrizo, ¿sí?, lo que me está diciendo Rashi? Que por cada dolor de estómago que yo sufra, ¿sí?, voy a recibir 500 veces más de satisfacciones, ¿sí? Por cada vergüenza que yo tuviera, voy a tener recompensa de 500. Por cada pérdida, o sea, por cada sufrimiento que tenga, me lo va a recompensar en placer 500 veces. ¿Cómo puedo imaginar eso? ¿Cómo lo puedo aterrizar? ¿De qué manera me podrías tú explicar esto a mí? Vamos a ver. Nosotros, en general en la humanidad, estamos tan acostumbrados que en las mañanas abrimos los ojos, te estiras. Cuando más o menos te despabilaste, caminas hacia el baño, haces lo que tengas que hacer, tiras, te sientas a la mesa, desayunas, a veces hasta con malas ganas o en pleitos, ¿sí? Acostumbrado a tener por lo menos algo, aunque sea un pan, pero tener comida en la mesa, ¿sí? A bañarnos y todo lo que tengas, a ir a trabajar, ¿sí? Que esa palabra trabajar en México está mal empleada, mi forma de ver se debe decir a mi empleo o a mis labores, pero bueno, es otra enseñanza. Que estamos tan acostumbrados a eso, ¿sí?, que dejamos de agradecer el tener un trabajo, el tener una familia, el tener un pan en la mesa, el poder abrir los ojos, el poder caminar y todo lo demás, ¿sí? Vamos a imaginar esto. ¿De qué manera podríamos aterrizar esto? Imagina una persona que nació ciega. Toda su vida la ha pasado a penumbras. Incluso dicen nuestros sabios que una persona que nació ciega, no hay manera que te pueda explicar el color rojo. ¿Por qué? ¿Cómo te puede explicar el color rojo? ¿Cómo explicas tú el color rojo? Tendrías que decir, el rojo es, digamos así, como la sangre, es, no sé, como un Ferrari, el rojo es como una rosa. No hay manera que se lo expliques a alguien que nació ciego. Pero bueno, regresando a ese punto, ¿de qué manera podríamos explicar, ¿sí?, que esta persona que nació en penumbras, nunca vio en su vida, llega con los adelantos médicos, la medicina moderna, y le dicen, existe una cirugía hoy que te puede devolver la vista, con la cual vas a poder percibir todo claramente, ¿sí?, y desde hoy en tu vida en adelante no vas a volver a padecer ceguera nunca, jamás. ¿Estás dispuesto a hacer la operación? Obviamente, ¿sí?, tú y yo y el resto del mundo consideramos que sí, ¿sí? ¿Cómo crees que se sentiría esa persona, ¿sí?, después de la cirugía, después de que le quitan los vendajes y puede abrir los ojos y ver a su alrededor, percibir colores, ver a su esposa, a sus padres, a sus hijos, su familia, acercarse a la ventana, ver un paisaje, ver los cielos, ¿sí?, ver campos, ver bosques, ver flores? ¿Cómo percibirías esa sensación?
¿sí? De no haber visto jamás y poder de repente abrir los ojos y percibir toda esa maravilla. ¿Cómo te sentirías en su lugar tú? Imagina a una persona que fue a la guerra, ¿sí? Y que en una explosión perdió ambas piernas, ¿sí? Imagina que a esa persona se le acercan unos médicos en la actualidad y le dicen, ¿sabes qué? Existe una cirugía en la cual te podemos reemplazar tus piernas y te podemos poner un par exactamente igual, es más, incluso biónicos y mejor, ¿sí? Hace la cirugía. ¿Cómo crees que se sentiría esa persona después de la cirugía, después de que ya puede levantarse, empezar a caminar, incluso sentarse, incluso arrodillarse, correr, escalar, ¿sí? Ir a donde le plazca sin necesidad de que lo ayuden o de algún medio de transporte? ¿Cómo percibirías esa sensación? Como esos podemos hablar de muchos otros ejemplos más, pero lo que quiero es que hoy por hoy nos demos cuenta realmente de lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿sí? A eso se refiere cuando dice Rashi 500 a 1, ¿sí? Que cuando abramos, Bezrat Hashem, mañana los ojos, porque nadie tiene asegurado el mañana, pero que cuando abras tus ojos en la mañana, realmente te sientas agradecido por poderlo hacer, ¿sí? Que cuando digas Modeani lefaneja, Melejai Kayam, Shekesata Binish Mati Behemla Rabamunateja, sea desde el fondo de tu corazón realmente agradecido, porque mucha gente ya no despertó. Que cuando te puedas levantar de tu cama e ir a donde tengas que ir, agradezcas porque puedes caminar, incluso puedes correr, además. Que agradezcas porque tienes un techo, porque tienes un pan, ¿sí? Porque tienes a tu familia alrededor. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido algún familiar que hoy daríamos mucho por siquiera poderlo abrazar o poderle decir te quiero, o más aún pedirle perdón? Pensando en eso, agradece a aquellos que tienes, familias que se quitan el habla, ¿sí? Que viven enojadas o que viven en reclamos, ¿sí? Incluso golpes, ¿sí? Abandonos y demás. Agradece lo que tenemos. Esa es la forma de vivir, realmente vivir y dejar de sobrevivir. Agradecer que tienes un empleo y no decir, uy, tengo que ir a trabajar. Agradecer que tienes un vehículo y no estarse quejando de que hay el tráfico y todo lo demás. Agradece que tienes los medios para pagar un medio de transporte y no vivir quejándote, uy, viene bien lleno, hoy ya se tardó. Todo ese tipo de pequeños detalles o grandes detalles son los que tenemos que aprender a valorar y apreciar, y a eso se refiere 500 a 1. ¿Sí? Incluso hoy, con esta pandemia mundial que estamos viviendo, que todo se mueve bajo la voluntad del Eterno y sin entrar a detalles, hoy por hoy la mayoría de la humanidad, la mayoría estamos sanos, la mayoría incluso de aquellos que se han contagiado, se han recuperado. Y en lugar de estar nosotros en ese pensar, aquellos que gracias al Eterno estamos sanos, ¿sí? Vivimos preocupados, ¿sí? Por si van a crear la vacuna, si la tengo o no la tengo, si el gobierno que estoy me la va a dar, no me la va a dar, si me hace bien, no me hace bien, si construyo un búnker, si hago más alacena de comida, si la empresa donde trabajo va a quebrar, ¿sí? Ese tipo de cuestiones vivimos preocupados en lugar de agradecer, ¿sí? Realmente que hoy estoy sano. A eso refieren nuestros jajamim, y con esto termino, nuestra enseñanza cuando dice que la mayoría de la gente vive preocupada por el qué hizo, es decir, tu conciencia de que, ¿en qué estaba yo pensando? Me arrepiento, O viven pensando en el mañana, en cómo voy a pagar las cuentas y ya se aproxima la renta y tararara. Tan es así la mayoría de la gente viviendo en el futuro y en el pasado que dejamos de vivir el hoy, el presente, y no disfrutamos lo que tenemos. He ahí, te lo dejo como mensaje en este pequeño detalle, en esta pequeña parashá. Espero que me sigas en mi canal. Te deseo bendiciones. Shabbat Shalom Ubeborach, Lekol Israel, Refuah Shelema. Lehiye Beseder Lekol Israel. Shabbat Shalom.